Vamos a terminar con nuestro tercer punto de la propuesta para la pastoral con indígenas. Pero antes de esto, como siempre, quisiera invocar la protección de la bienaventurada Virgen María. Dios te salve María, llena él de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, el tema es situarnos del otro, lo que se ha llamado de la alteridad, el decir el otro, mirar al otro. Otra forma de decirlo es ponernos en el lugar del otro, entender al otro. El otro tiene mucho para darnos, mucho para comprender. Dentro de la alteridad, este pensamiento está que el indígena que nos da mucho. Lógicamente en Latinoamérica se tiene pensado que usted no va a evangelizar, sino aquel también te evangeliza, te da un mensaje. El decir que Dios está en el lugar más escondido del ser humano y se nos da a cada uno de nosotros. Eso es interesante. La evangelización tiene que manejar esos estándares, tiene que darnos como esos movimientos, esas acciones concretas, diría yo. El decir que para hacer una inculturación, lo primero que hay que ver es el yo existo, para luego el yo pienso. El yo existo, para luego el yo pienso. Recordemos que Denato Descartes, o René Descartes, decía lo siguiente: pienso, luego existo. Este fue el padre del racionalismo. El decir que hay que pensar para luego existir. Pero lógicamente no puede haber un pensamiento sin que haya una existencia. Por eso afirmo que primero hay que existir y luego hay que pensar. Solamente el que existe, el que tiene una capacidad de ir más allá, vivo, una cosa es la vivencia y otra cosa es la existencia. Vive el cachorro, vive un animal ahí caminando, existe el joven, la persona humana, el señor, la señora, que es capaz de ir más allá. Existe, mas no vive. Pero esa existencia le da vivencia, claro está. Porque un ser vivo es el que come, que se reproduce y finalmente muere. Él existe, es el que es capaz de intentar cambiar el mundo. Es muy bonita en la beatificación de Pablo, de Juan 23, perdón, que llegaron a decir lo siguiente: que Juan 23 dejó mejor el mundo de como lo encontró. Esa alteridad de estar pendiente del otro, de aprender del otro, es quitar la filosofía del individualismo, el egocentrismo, pero también romper con el relativismo. Es impresionante que la cultura del individualismo mantenga al hombre pensando solamente en él. En la época posmoderna hay como tres líneas en el saber. Primero, está el hombre individual. Segundo, está la búsqueda de la felicidad. Y está también el querer ser libre. Y hay como un concepto general de la libertad. Que la libertad empieza
donde, donde termina la del otro. Es decir, en el fondo está hablando de alteridad. Eso es importante, porque es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos del indígena, el indígena que sufre, el indígena que piensa, el indígena que tiene otra cultura totalmente diferente. Llegar a ponerse en el zapato del otro es complicado. La alteridad te da la capacidad de hacer eso, es decir, la capacidad de situarme en el otro, de lo que ve el otro, ponerme las gafas del otro y así entender la sociedad. Si esta sociedad entiende al otro, es una sociedad que va a tener paz, porque lógicamente la violencia es cuando no se entiende la postura del otro. Si hay alteridad, empieza a haber una civilización de amor, esta civilización de entender al otro. Sería muy bueno, porque estaríamos en la base existencial de promover los grandes valores humanos. Pero cuando se rompe la alteridad, se rompe entender la persona humana. El primer principio, diría yo, del humanismo, del personalismo, sería la alteridad, entendida desde ese punto latinoamericano. A veces se quiere romper esto. El indio se quiere como colocar desde la perspectiva mía, pero se olvida que el indio tiene su propia cultura, su propia economía, su propia religión, su propia forma de mirar al mundo, en fin, su propia filosofía. Cuando se quiere cortar ahí y colocar mi cultura, es decir, colocar el evangelio así, se comete el mismo error que cometieron los que nos colonizaron, que fue colocar la religión a las buenas o a las malas. No la metieron. Al principio el indígena quedó como violado en todos los derechos. Y veía además que sus indígenas, las mujeres más bonitas, eran violadas por los españoles, por ejemplo. ¿Qué cuestión de un Dios iba a hacer eso? ¿Qué antitestimonio? Por otro lado, hay que mirar y hay que analizar que los que vinieron a colonizar fueron bastos. Era como lo peorcito que había. Pero había religiosos que amaban mucho a Dios, efectivamente. Y es como la salvación o la posibilidad de hacer bien las cosas en el cristianismo. Y por eso se ve un cristianismo que ha dado muchos frutos en lo que es América. Pero no hay que cometer los mismos errores. Por eso hay que entender la historia para no cometer los mismos errores que se han cometido en el proceso de la evangelización. Lógicamente, al entender en la alteridad del otro, el otro no se va a ver que es atacado y por lo tanto va a haber libertad. Y al haber libertad, el hombre postmoderno, hablando específicamente del indígena, va a tener una apertura. Y esa apertura va a ser única al evangelio. Lógicamente, si no sabemos quiénes somos, nunca podemos hacer una verdadera enculturación. El primero, Santa Catarina, nos va a llevar por el camino del conocimiento de sí mismo.
precisamente conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo fue una máxima de la filosofía griega, pero esta máxima de la filosofía griega se fue como colocando que era lo máximo, ¿sí? El mundo europeo lo fue colocando como lo máximo y nosotros nos fuimos como creyendo ese mundo. Es decir, nosotros como latinoamericanos, precisamente como colombianos, vamos a evangelizar a los indígenas, pero teniendo como una proyección de inferioridad al europeo. ¿Cómo le vamos a dar de uno a uno con gran autoestima cuando en el fondo nos creemos inferiores a ellos? Esto es ilógico. No estoy haciendo lógicamente acá una filosofía liberacionista o un camino teológico de la teología de la liberación. Lógicamente no tengo argumentación teológica porque no he leído lo suficiente teólogos para hacer dicha afirmación. Lo que estoy haciendo es un planteamiento del otro, del de la alteridad. Tampoco estoy haciendo una forma de terrorismo de palabra, porque a veces se ha pensado que meterle un poquito de marxismo sería más interesante a la cuestión, abriría fronteras, pero crearía terroristas. En muchas ocasiones este hecho se ha hecho. Se ha hecho teología de la liberación con la teología indígena y se ha hecho que el indígena se vuelva revolucionario. Ataque al blanco. No se deje. Y en nombre de la justicia social se ha metido marxismo y se han hecho organizaciones que en el fondo son terroristas, que en el fondo son dañinas para la propia promoción del hombre. Ahora bien, para mí, la modernidad comienza en 1492. En 1492 comienza la modernidad, época propicia de América. Es decir, que nosotros somos de un pensamiento moderno. Cuando nos abrimos a este pensamiento, estamos diciendo lo siguiente: no solamente es un pensamiento europeo el que nos ha colocado, sino es un pensamiento grande. Los europeos habían dicho que eran los de lógicamente el mundo griego y que eran los grandes de las matemáticas. Teorema de Pitágoras fue encontrado en Siria, precisamente. El teorema de Pitágoras, él lo estudió, pero no el de él. Se le debe mucho a Arabia, todo lo que son los árabes, las matemáticas, la filosofía. Por ejemplo, en el siglo XIII se le debe a los árabes la nueva interpretación de Aristóteles, ya que en Occidente Aristóteles se había perdido por completo. Y mucha filosofía platónica también se debe a la observancia de los árabes. Entonces, Europa, ¿qué va a decir? Si Europa se sentía menos que todos los árabes, pero nos han hecho creer que el pensamiento europeo es superior a Latinoamérica, cuando precisamente no son más que nosotros. El colombiano a veces se siente inferior al europeo. ¿Cómo puedes llevar alteridad e entender al otro cuando tú te sientes inferior? El de tú a tú
no que el otro sea mayor que tú, porque entonces no puede haber verdadera alteridad. Claro, colombiano va a ver inferior al indio. ¿Por qué? Porque el europeo, muchos europeos piensan que es superior, perdón, al latinoamericano. Entonces yo voy a ver al indio como me ve a mí el europeo. Espera tantico. ¿Acaso el indio y yo no somos latinoamericanos? El indígena, que como todos sabemos, se empezó a llamar indio porque se pensaba que Colón había llegado a la India y se murió sin saber que había mirado un nuevo continente. Aunque hay descubrimientos que no fue Colón, sino Américo. Américo, el gran hombre, el gran navegante que vio a América como un nuevo continente. Pues lógicamente se llama América y él se llamaba Américo y lleva su nombre. La historia le hace eco a él. Esto es como un paréntesis, como una forma de entender un poco la historia. A veces se quiere entender al otro, pero hay que ver las diferencias de las cualidades. Yo no soy mayor que nadie, porque se puede ver lo contrario. Yo soy más que todos. Espera, tú no eres más que nadie. Tienes cualidades, pero también tienes defectos. Espera tantico. No se crea más. Hay cosas que aprender del otro. A eso se le llama humildad. Eso es la humildad. Hay dimensiones económicas, históricas, que permiten entender a América y a su vez aprender de nuestra forma de pensar. Es decir, para ir al otro hay que entender nuestra forma de pensar, entender nuestra herencia. Tenemos herencia española, de lo peorcito, claro está. La correa de toros, de caballos y todas esas cosas. Las groserías las aprendimos nosotros. Aprendimos de España también. Ya, tranquilidad. Fumar, tomar, gastarnos la plata. Y no argumentar cosas interesantes. No aprendimos el deseo de lectura. No aprendimos de España el deseo de conocer, de saber. Porque España, lógicamente, ha hablado y ha tenido todo un mundo de conocimiento. Por ejemplo, el Quijote viene de España, Castilla. Pero aquí viene una crítica a España. El Quijote tenía una forma como arábica. Es decir, Europa se sentía inferior a los árabes. En consecuencia, nosotros, que recibimos esa cultura de Europa, nos sentimos inferiores a Europa. Hay otra combinación extraña acá. ¿Por qué? Porque es que la cultura se mezcla, de la cultura se aprende, y hay como un sinnúmero de cosas positivas, pero a la vez cosas negativas. En consecuencia, debemos pensar a medida de este pensamiento europeo. Propiamente el capitalismo, la modernidad son simultáneos. Eurocentrismo y la iglesia como dominante son simultáneos. Aún en la iglesia hay un pensamiento eurocentrista
Por ejemplo, se piensa que las universidades de Europa, que tienen una tradición impresionante, se enseña más filosofía y se enseña más teología. Por lo tanto, hay que ir a estudiar a Roma. Hay que ir a estudiar en esas universidades. Porque allá se aprende más. Eso dicen. Ahora hay que juzgar el tiempo. No. Nosotros, colombianos, no tenemos las estaciones. Ellos sí. Hay 3 meses que no estudian. En cambio, nosotros sí. Los seminarios hay 1 año menos. Ahora cuente los meses de menos que hay. Cuente eso. Y después dicen, no, el europeo está mejor formado que el latinoamericano. Nos creemos eso. Nos metieron la idea esa. Y esa idea nos la están colocando. Claro, vamos a ver al indígena menos nosotros. Entonces, ¿cómo va a haber alteridad ahí? No la puede haber. Es decir, el causante de todo esto, la historia se tiende a repetir. Y nadie es capaz de detener la historia en su momento oportuno. Por eso hablo de la alteridad. Para entender nuestra propia historia. Sin dejarnos engañar por otros pensamientos contrarios. Muy bien. Aquí está otro punto importante. La nueva visión de la historia. Hay que narrar la historia. El europeo hace una historia del mito. Se dice Europa como lo máximo, pero muchos europeos y grandes intelectuales no entendieron la excelencia del mundo. Más adelante voy a dar un ejemplo concreto de uno grande en la iglesia que por ese camino se equivocó tristemente. Se equivocó uno de los más grandes pensadores del catolicismo. Y eso ya es mucho. Europeo. Hay que reconstruir la historia para empezarse a sentirse el hombre americano. Cuando empezamos a reconstruir nuestra propia historia, empezamos a sentirnos valiosos. Se sube la autoestima. Y cuando se sube la autoestima, entendemos las grandes cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos. Esto es importante, lógicamente. Se ha dicho que el cristiano es creación de la religión. Se ha dicho que el cristiano es creación de la religión. San Pablo, el gran hombre del cristianismo, es el que nos ha enseñado a enculturar el evangelio. Precisamente hay un libro que se lee mucho en la actualidad. Se titula Pablo, el inventor del cristianismo. Este libro va a hablar que Pablo es el que inventa el cristianismo, porque es el que evangeliza más, porque es el que va a colocar los puntos claves en la cristiandad. El más grande teólogo que organiza el cristianismo. Lógicamente, por la fe, creemos totalmente que el fundador del cristianismo es Jesús de Nazaret, el llamado el Cristo. Es decir, que es una religión creada y fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, el mismo Cristo, el mismo Dios. Porque hace parte de la divinidad, con una doble naturaleza, la humana y la divina. Por eso, al entrar en una nueva cultura,
el tema de fondo es la encarnación del Hijo de Dios. Es interesante porque las culturas indígenas van a entender muy bien lo en la encarnación, por todo el bagaje, la historia de su propia cultura. Es importante este punto de vista. La cultura griega cambió totalmente la fe, algunos dirán. La cultura como que deformó la fe, pensarán muchos. Es una idea de muchos. Pero cuando se habla de la enculturación, cuando se habla que la fe como que se entra, como que se coloca dentro de esa plataforma, se cambia de idea. Es más, la cultura griega ayudó a que la racionalidad de la fe empezara a sentirse mejor. Es decir, que hay que basarnos propiamente en las enseñanzas de la fe, llámese doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Precisamente para que desde la doctrina se entienda la cultura. Y dentro de lo que proporciona la cultura, se fundamente mejor la fe. Lo mismo que se hizo con la cultura griega. Se tomó mucha filosofía griega para argumentar la misma fe. Llámese Platón, los neoplatónicos, y en el siglo XIII, argumentación aristotélica. Muy bien. Dentro de esta experiencia de la cultura, Corintio era la ciudad muy importante en Grecia. Para ver qué condiciones tenía Grecia, era importantísima. Es más, Corinto era una capital económica, pero no era lógicamente la capital de Grecia. La capital era Atenas, pero Corinto era donde había más dinero, donde estaban los hombres más preparados, donde tanto preparados en la parte económica, claro está, porque recordemos que Atenas eran los grandes filósofos. Atenas era la ciudad cultural del conocimiento de la filosofía, los científicos del mundo. Es más, los científicos del Imperio Romano. Corinto era una capital importante de todo lo que es el Imperio Romano. Ahí uno da como base importante, es que a pesar del pecado, a pesar de lo que se encuentre en la cultura indígena, entender al otro es importante. San Pablo lo primero que hizo fue entender la cultura de Corinto. Recordemos que San Pablo es judío y amaba el judaísmo. Él nunca se salió del judaísmo. Es más, encontró la perfección del judaísmo, que es el cristianismo. San Pablo era ciudadano romano, por eso entraba a Corinto de una forma fácil. Muy bien. Si seguimos un poco más allá de la historia, Dionisio, llamado de Areopagita, es un gran escritor. Precisamente aquí es donde digo que aunque es europeo, había recordado un poco de pensamiento, más allá de lo que son los árabes. Recordemos que mucho del pensamiento verdadero en Santo Tomás de Aquino fue tomado de los árabes, en lo que tiene que ver con el pensamiento de Aristóteles. Recordemos que en Occidente se había perdido totalmente Aristóteles, pero también otro error de Tomás de Aquino, llamémoslo error, pensaba que Dionisio de Areopagita, sus obras las colocó él en la Suma Teológica, la cita Santo Tomás de Aquino, las obras de Dionisio de
Areopagita. Porque era que Dionisio Areopagita pensaba Santo Tomás de Aquino que era la puerta del lado místico de San Pablo. Pensaba que era como la puerta de ese lado místico de San Pablo. Pero acontece que no es así. Hoy se conoce otro pseudo Dionisio. No podemos decir que es una mentira de pseudo Dionisio, sino que Santo Tomás de Aquino pensaba que ese pseudo Dionisio, que fue el que salió de allá precisamente de la filosofía y el que siguió a San Pablo. Entonces él dijo, no, es que este es sencillamente es un discípulo de Pablo y se puede conocer mejor por la misma línea de San Pablo a este Dionisio de Areopagita. Pero este Dionisio de Areopagita no es el mismo. Se conoce hoy como el pseudo Dionisio, que no es el del siglo I, sino el del siglo V. Eso es interesante. Y su inspiración no es San Pablo, sino que es un neoplatónico. Interesante. Es un neoplatónico. Pero no por eso ese pseudo Dionisio es importante en todo el pensamiento de la filosofía y de la teología, lógicamente. Ahora bien, San Pablo empieza con el mundo pagano. Como dije anteriormente, Pablo nunca niega el judaísmo. Eso es interesante, porque Pablo es el primero que hace la alteridad, entiende. Porque hay alteridad al otro y también hay alteridad a un sistema, a una organización, en fin. Cuando nosotros tenemos alteridad con el indígena, tenemos que entender la alteridad con el otro y una justificación propiamente dicha. Es decir, entender la cultura, entender al otro, identificarse con el otro para empezar a construir una gran evangelización. Bien, la propuesta está hecha así. Cuando se entiende al otro, se puede construir. De lo contrario, la otra persona se va a sentir que es atacada, que la están como acabando. San Pablo, como ya he mencionado, nunca hizo eso. Ahora bien, la propuesta, como anteriormente la decía, está ver el problema, la primera de mi propuesta para la pastoral indígena, que hay 3 puntos. Los quisiera recordar en este momento. La primera es ver el problema, pero a la vez la novedad del Espíritu de Dios. El segundo es promover una cultura de la justicia y de la promoción del hombre. Y finalmente, situarnos en el otro. Esta es la propuesta de la pastoral para los indígenas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, para los siglos de los siglos. Amén.